Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que estén. Mi nombre es Joaquín Rodius. Voy a estar haciendo estas cápsulas o capítulos donde voy a dar información del mercado de capitales, de la banca de inversión, de distintos temas de inversiones. Un poquito de mi historia y mi background o mi currículum. Soy argentino, tengo más de 20 años en la industria financiera, de las cuales trabajé la mitad más o menos en Argentina en bancos. Después me fui a estudiar a España y posteriormente llevo en Chile viviendo casi un poco más de 12 años. Así que bueno, espero que puedan aprender algo de esto, espero que haya gente que le sirva. Estoy tratando de transmitir un poco los conocimientos que he obtenido en la industria financiera, banca de inversión y wealth management, que es a lo que hoy me dedico. En Betterplan estamos muy comprometidos con la educación financiera y esta es una charla que damos en muchas empresas, estudio de abogados, a doctores, etcétera, para aquella gente que está interesada en conocer más respecto al mercado de capitales, y pensamos por qué no subirla a un poco en formato digital a YouTube, Instagram, etcétera, para aquellos que estén interesados en aprender sobre el mercado de capitales. Lo que vemos son distintos temas, pero introducción al mercado de capitales, la industria financiera y la banca de inversión, entender cómo está estructurado un banco de inversión. Después, por último, una recomendación de cómo construir el portafolio, y si queda tiempo vamos a ver una visión macro de actualidad y también explicar un poquitito de qué se trata Betterplan. Pero por ahora nos vamos a enfocar en los 3 primeros puntos. Entonces voy a partir con la introducción al mercado de capitales y mostrarles estas 2 grandes imágenes de lo que hoy conocemos como el mercado de capitales. Fotos súper fancy, llamémosle, o súper innovadoras. Todos queremos sacarnos la foto acá con el Nasdaq. Eso quiere decir que probablemente ya tengamos una cuenta en el banco con muchísima plata. Pero lo cierto es que esto no siempre fue así. Bueno, acá están cuáles son las principales bolsas. Hoy en día hay una relevancia muy ponderante de lo que es la bolsa de Wall Street en Nueva York, en Estados Unidos. Y luego sigue Tokio, Londres, Shanghái y Frankfurt. Pero para mí lo importante era contarles un poquitito desde dónde partió esto. Hace mucho tiempo, muchos años, era de esta manera. En el siglo XVI, ¿sí? Les voy a dejar un par de anécdotas quizás, pero al final el objetivo del mercado de capitales, que creo que es lo más importante entender, es financiar proyectos productivos, que hoy en día se llaman empresas, pero en ese momento eran distintos proyectos de producción. Entonces, para partir un poquitito y dejarle 2 anécdotas desde dónde viene y ver la historia, es que en la compañía holandesa de las Indias, en Ámsterdam, en el siglo XVI, como les decía, era una naviera que iba a distintos lugares del mundo, partió por India, después por África, etc. Y lo que hacía era traer mercancías de esos lugares, desde telares, metales, incluso esclavos. Y con todas estas mercancías que traía, las vendía. Y financiar estos proyectos, estos viajes, financiar desde la construcción del barco hasta la gente que iba, etc., era muy caro, y por lo tanto, como era caro, lo que empezaron a hacer es vender una participación del proyecto. O sea, se juntaban generalmente en algunos bares con personas que tenían un excedente de capital o de plata, y le decían: mira, yo necesito plata para construir mi barca y para financiarme todo este viaje. Cuando vuelva y vendamos los metales preciosos, no sé qué, los telares, y veamos cuánto nos dio, cuánto recaudamos en plata, con eso que saquemos esa utilidad, te voy a repartir parte de esa utilidad. Y eso es lo que se llamó, o lo que se dice en la historia, que es el primer IPO, Initial Public Offering, o la primera oferta pública inicial, que es cuando una empresa sale o emite acciones en bolsa. Y el otro gran como anécdota que les quiero dejar es por qué se llama la bolsa, y es porque la familia Van der Bosch, una familia de la ciudad de Brujas, tenía un edificio que en el escudo en la puerta tenía 3 bolsitas, y es este el edificio en el cual se empezaron a juntar cuando iban a hacer estas recaudaciones de capital o aumentos de capital, llamémosle, de las empresas. Y entonces un poco decían: nos juntamos en el edificio de la bolsa. Eso era lo que se hablaba entre la gente, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que dijeron la bolsa, la bolsa, la bolsa, y luego en Ámsterdam, cuando se crea un edificio para hacer un mercado de capitales, se le pone la bolsa, y eso empezó a ser la bolsa como a nivel global. Entonces, quizás basta de hablar un poco del origen, de la parte de historia. Vamos ahora a qué es lo que hacemos cuando levantamos capital para una empresa, ¿sí? Nosotros decíamos recién, el origen es para financiar un proyecto. Ese proyecto después fueron empresas. Entonces, hoy en día, esta es la estructura de un balance de una empresa, ¿sí? Entonces, la estructura, nosotros por un lado vamos a tener los fondos que se van a aplicar a distintos activos. Supongamos que yo tengo un kiosco, lo que hago es que voy a poner capital o plata para alquilar un lugar o comprarme un pequeño lugar, voy a comprar los chocolates para venderlos, etcétera. Y entonces el lugar que alquilo, el lugar que compro, los chocolates, etcétera, pasan a ser activos. La plata con la cual lo hice puede ser deuda o patrimonio. Entonces, al final,
cada vez que nosotros invertimos, porque me gusta explicar esto porque hoy en día hay tantas estructuras para invertir, bonos, acciones, fondos mutuos, fondos de inversión, estructuras de deuda más mezzanine, etcétera, que uno se pierde en qué está invertido. Y siempre hay dos grandes categorías. O yo presté plata a través de deuda, y eso es lo que es la renta fija, o yo puse plata, invertí plata en una compañía a través de capital y lo que estoy invirtiendo es en renta variable o en acciones. Entonces, yo estoy del lado del inversor, tengo un excedente de mi plata. Si quiero invertir en una compañía, en el negocio de la empresa, voy a invertir en el patrimonio. La empresa va a usar esta plata para activos y lo que yo voy a tener en contraprestación es una acción. Y si la empresa le va muy bien, esa acción tiene mayor valor o me va a repartir un dividendo después de que realiza como utilidades. Si quiero invertir en algo más conservador, lo que puedo hacer a la empresa es decirle, yo te voy a prestar plata y te lo voy a dar a través de deuda. Entonces, generalmente voy a invertir bonos. Voy a comprar una deuda de una empresa. Esa empresa lo que hace es comprometerse a devolverme el capital más una tasa de interés por un periodo determinado. Entonces, estas son las dos grandes como clases de activos más tradicionales en las cuales invertimos. Y así después se van formando otras estructuras, como por ejemplo los fondos mutuos. Hay fondos mutuos que invierten solo en deuda, fondos mutuos de renta fija, y hay fondos mutuos que invierten solo en acciones, que son fondos mutuos solamente de renta variable. Y después están los balanceados, que pueden ir balanceándose entre una categoría y otra. Pero ¿cómo parte esto un poco? ¿Cómo funciona? Me gusta mostrar siempre las dos etapas. La primera etapa es lo que se llama el mercado primario o de primera emisión, que es cuando la empresa o el proyecto productivo te viene a decir, yo voy a emitir acciones o bonos, y los inversionistas están dispuestos a financiar esa primera emisión, o los IPOs que se llaman en Estados Unidos. Y siempre acá van a intervenir la bolsa de valores y la banca de inversión, que en el próximo capítulo vamos a explicar cómo funciona un banco de inversión. Pero es un poco quien le da asesoramiento, etcétera, a estas empresas que quieren emitir o financiarse con inversionistas, ya sea a través de deuda o a través de capital. Y luego, en una segunda etapa, una vez que ya se realizó las emisiones primarias, aparece lo que es el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Es cuando los inversionistas ya tienen las acciones o los bonos y quieren hacer liquidez o vender esa participación, y hay otro inversionista que quiere comprar esas acciones o bonos. Entonces, esto es donde típicamente hoy invertimos, por más de que haya mucha gente que tiene acceso generalmente a primeras emisiones. Las primeras emisiones hoy en día están más enfocadas en un inversionista más institucional, un inversionista como puede ser AFPs, compañías de seguro, family offices, y también a gente de banca privada pero de muy alto patrimonio. Nosotros, o inversionistas más chicos, inversionistas, no sé, entre 100 y 2 millones de dólares aproximadamente, generalmente interactuamos más en el mercado secundario, que es esto donde cada vez que compramos una acción, ¿a quién le estamos comprando? Probablemente sea a otro inversionista. No son de primera emisión, sino es lo que se llama como lo que está flotando de la compañía, ¿sí? Así que eso es un poco cómo funcionan las dos etapas, y en el próximo capítulo lo que vamos a hablar es de cómo funciona la banca de inversión. Bueno, por último, dejen pasar un poquito más de marketing, o el chivo, como se dice, digamos, para quienes están interesados en ver la posibilidad de comprar nuestro servicio y producto. Les voy a contar brevemente qué es Betterplan, no me demoro más de 3-4 minutos, así que un poquito les voy a contar qué es lo que hacemos en Betterplan. Lo primero que me gusta dejarles claro siempre es lo que no soy. Nosotros no somos una plataforma de trading y tampoco una corredora de bolsa. Tampoco, por último, somos una administradora de fondos. Yo no tengo fondos mutuos ni fondos de inversión propios que les voy a estar recomendando, sino que lo que soy es un multifamily office o un asesor de inversiones independiente. Y de esta manera lo que hacemos es que todos nuestros incentivos estén puestos para ayudar a darte mejores recomendaciones de inversión, y que por lo tanto eso se traduzca en mejores retornos con un riesgo-retorno adecuado según lo que están buscando. ¿Cómo nos diferenciamos de lo que hoy existe en el mercado? En esta lámina podemos ver la primera parte, que están los bancos, la segunda parte las corredoras, y acá en el medio Betterplan y las principales diferencias. Entonces, lo que nosotros creemos y decimos es dónde estamos posicionados en esta industria. Nosotros creemos que los bancos tienen muchos negocios, desde préstamos hipotecarios, préstamos comerciales, tarjetas, seguros, y entonces hace que la parte de inversión está relegada y sea su negocio más secundario, y por no decir también unos escalones más abajo. Y las corredoras de bolsa propiamente tal también tienen otros negocios o otros intereses, como por ejemplo que sus clientes estén comprando y vendiendo, y de esta manera generan mejores negocios para ellos. Entonces, ¿cómo funciona Betterplan o por qué se diferencia y por qué se destaca? Por estos 3 puntos. Una es que la asesoría es totalmente independiente, porque nosotros, el único que nos paga es el cliente, no recibimos ninguna comisión de ningún proveedor nuestro. Por otro lado, tenemos acceso a los mejores fondos, porque al ser arquitectura abierta y al no tener fondos propios, uno mira todo lo que hay disponible en la industria y puede ir eligiendo cuáles son los mejores. Y por último, esto lo hacemos a costos bajos y además alineados con los clientes. No hay cobro
ni por transacción y tampoco, como les decía, cobramos por recomendar ciertos fondos. Y entonces acá nuestros 3 grandes pilares, como les mencionaba: asesoría, acceso a mejores fondos y costos. En asesoría, ¿qué es lo que decimos? Es que acá nosotros tenemos asesores que van a escuchar tus necesidades, van a entender lo que estás buscando y de esa manera van a poder recomendar portafolios personalizados que vayan alineados a tus objetivos y metas de inversión. Después, por otro lado, esto de la arquitectura abierta, eso te da la capacidad y la posibilidad de elegir efectivamente los mejores fondos. Y por último, la parte de costos, donde nosotros tenemos un solo costo, lo cual hace que seamos muy transparentes, ¿sí? Entonces, ahora por último, con esta lámina ya termino, que es decirte, ok, ¿cómo funciona Betterplan? Betterplan, queremos nosotros que es tratar de buscar lo mejor de los 3 mundos. Y lo mejor de los 3 mundos quiere decir, por un lado, vos tenés que tener un asesor totalmente independiente, en este caso Betterplan, puede ser otro multifamily office, ojalá que no tenga ningún conflicto de interés. Después, buscar un custodio que sea lo suficientemente robusto, llamémosle, para que tus custodias efectivamente y tu plata esté resguardada. Y por último, buscar cuáles son los mejores asset managers, ¿sí? Entonces esto lo lográs con arquitectura 100% abierta, donde vas a poder ir comparando según las categorías de activos cuáles son los mejores fondos. En el centro de todo debe estar el cliente. Y por eso decimos que es lo mejor de los 3 mundos. Es decir, yo voy a tener a alguien que me va a decir, mira, podemos elegir cualquiera de estos custodios y a través de estos custodios o brokers vamos a poder comprar cualquiera de estos fondos. La parte más internacional con JP Morgan, BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs, y la parte más local en Chile con fondos de inversión de moneda, BTG, La Reinvial, Falcon, etc. Y esto es lo que nosotros le llamamos como la trilogía de Betterplan. Y con esto ya cierro, no les vendo más, voy a intentar seguir dando un poco de educación más que de ventas. Gracias.